La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo. Lo voy a explicar en simples palabras. La segunda venida de Cristo no es en esta vida. Es hasta que mueres, hasta que duermes. La segunda venida de Cristo es cuando mueras. Entonces, tengan en cuenta. Hay palabra que dice todo ojo le verá. Si Cristo viniera, vamos a decir, la semana que viene, no le va a ver todo ojo, ¿verdad que no? Entonces, tú debes de esperar a Cristo. Esa es tu esperanza. Por eso vas a tener paciencia hasta el día que te mueras, hasta el último aliento en esta vida. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo es espiritual. El reino de Cristo no es de este mundo. Yo les voy a dar todos los versículos. De hecho, va a ser un estudio amplio para que ustedes vean todo lo que envuelve la venida de Cristo Jesús en su segunda venida. Tengan en cuenta que los discípulos del Señor, los profetas, los 24 ancianos, viven y el espíritu de ellos está predicando en alguna parte de este mundo. Juan anda predicando, Pablo anda predicando en alguna parte del mundo, Moisés anda predicando, porque hay 24 ancianos. Esos 24 que están vivos, están predicando la palabra de Dios. Ellos también están esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, hay entrada al cielo. Tengan en cuenta que el paraíso es un lugar y el cielo es otro lugar. También les voy a dar los versículos en referencia a eso. Por ejemplo, cuando Cristo estaba con los que fueron crucificados junto con él, a uno le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero una vez que él murió y al tercer día resucitó, y cuando María Magdalena viene y lo anda buscando para ungirlo, para ponerle lo que decía la ley, se le aparece Jesús ya resucitado y le dice: rabino, rabí, maestro. Entonces le dice: no me toques, porque todavía no subo al cielo donde mi Padre. Entonces el paraíso es un lugar, el cielo es otro lugar. Entonces, los que van a tener ese cuerpo glorioso en la resurrección, cuando venga Cristo, primero Cristo ya resucitó. Después los que durmieron, y después van a tener ese cuerpo los profetas. ¿Ok? Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces Cristo es el primero, pero también es el último. Él no se va a ir al cielo sin antes llevarse a todos los que son de él. ¿Ok? Ya cuando todos se someten a Cristo, entonces Él mismo se somete al Padre para subir al cielo, pero ya llevando a todos. ¿Ok? Entonces vamos a las Escrituras. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes. Con las nubes quiere decir con sus ángeles. O sea, es una nube de ángeles. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Se acuerdan? Yo también les voy a poner aquí la escritura de Lázaro y el rico, cómo la persona, Lázaro, estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba en tormento. Él quería ver, él estaba en lamentación.
él quería ver a Cristo y no pudo. ¿Por qué? Porque fue egoísta, porque no, o también porque fue incrédulo, porque no creyó al Evangelio. Entonces, cuando le pide agua, en realidad le está diciendo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que me hable de Cristo. Entonces le dice: no, o sea, tú no lo desechaste, no quisiste. Entonces, esa es la lamentación, ese es el fuego, ese es el infierno en la segunda vida. Aquí hay infierno, aquí hay fuego, las 6 plagas. La séptima plaga es esa. Ese es el infierno en la segunda muerte. Entonces, Juan 6:39 al 40. Voy a ir un poquito rápido porque tengo mucha escritura. Y esta es la voluntad del que me envió, hablando de Jesús, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea, tu último día en este mundo, tú duermes, pero si eres siervo de Dios, ya naciste de nuevo y eres siervo de Dios, así como Pablo, así como todos sus siervos, tú no mueres. O sea, ya resucitaste la primera vez. Ya la segunda muerte para ti, que viene siendo la muerte de, de esta vida, no tiene potestad. Y se los voy a decir cuando llegue esa escritura. Entonces van a estar vivos, se van a mantener vivos, no, ya no mueres. El que tenga vida, yo mismo lo resucitaría en el día final, ¿ok? Ahora, también día final, en este caso, digamos, para Pablo, es para cuando viene Cristo, ¿ok? So, tengan en cuenta eso. Ahora, también las personas que nunca nacieron de nuevo, la primera vida es esta, la primera muerte es aquí, esa es la primera muerte. La segunda muerte es querer ver a Cristo y no poder. Esa es la segunda muerte para el impío, para el incrédulo. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 14:3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, hablando Cristo, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Cristo les había dicho: a donde voy, no me pueden seguir ahorita, pero me seguirán después. Juan 20 del 15 al 18, Jesús le dijo, aquí es donde yo les quiero mostrar los lugares esos. El paraíso ese es un lugar, y donde está el Padre, eso es otro lugar. De hecho, en el libro de Job aparece ahí también. Le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Y le dice: de la tierra. Entonces le dice: ¿ya miraste a mi siervo Job? Entonces dice: no, pues lo tienes bien protegido. Ahí pueden ver también que son 2 lugares diferentes. Juan 20 del 15 al 18, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo a Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Ok, ahí está. Ahora vamos a Lucas en 23, del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos a Cristo diciendo: ¿no eres tú el Cristo? O si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiendo le dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condenación.
Nosotros, a la verdad, justamente recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero él nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces fíjense bien, Cristo está reinando en la tierra. Todo el que es nacido de nuevo y oye la voz de él, lo sigue a él. Entonces, Cristo ya reina, pero todavía sus enemigos, todos sus enemigos, todavía tiene enemigos. Entonces, pero él ya está reinando, pero es en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor venza a todos y la muerte es el último, y cuando va a ser, la muerte es el último enemigo. Entonces, cuando vence a la muerte, cuando resucita a todos, porque todos van a resucitar. Todos, todos, todos. Los impíos, todos. Juan 18:36. Jesús respondió, fíjense bien, mi reino, a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Ahora fíjense lo que yo les decía, 1 Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Cómo va a venir Cristo aquí a reinar con gente incrédula, con gente? No. El reino de Cristo no es de este mundo, es espiritual. Entonces, pues bueno, ya se los dije. Juan 21, del 22 y 23. Jesús le dijo, fíjense bien, si yo quiero, le contesta a Pedro, le dice a Pedro, ok, Pedro, tú vas a padecer esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, para que lo sepas. Entonces viene Juan y le pregunta, ¿y de él qué va a ser de él? Entonces le contesta Jesús, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿A ti qué te interesa? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Y fíjense, Juan mismo lo aclara. Pero Jesús no le dijo que no moriría, o sea, en la carne, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Su espíritu. Entonces, Juan, el espíritu de Juan anda predicando, usando el cuerpo de alguna persona, vamos a decir, qué sé yo, un Billy Graham ya murió, pero algún predicador en alguna parte del mundo, ¿verdad? Ese es el espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, oye, los judíos, los fariseos dicen que el Mesías no iba a venir antes que viniera Elías? Entonces Jesús les dijo, Elías ya vino. Y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías? Les dijo, no, yo no. ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué andas bautizando? Le preguntaron si era Elías. Él dijo, no. Pero ni él mismo entendía. Es el espíritu de Elías, el que iba a anunciar. Elías está vivo. Nosotros que andamos predicando tenemos el espíritu de Elías, que andamos anunciando, preparen el camino del Señor, para que puedan recibir al Señor en su mente y en sus corazones a través del Evangelio. Entonces, ellos viven. Ellos también están esperando la segunda venida de Cristo.
Mateo 24, del 16 al 44. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, todo esto es alegórico. No baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. La iglesia, así como Pablo dice, ay, Gálatas, por las que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, bien incrédulos, o sea, con doctrinas la gente se va extraviando del verdadero evangelio. Dice, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, alegórico también. En el invierno, el día de reposo, pues es la séptima plaga, es cuando viene Cristo. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Se los voy a poner de otra forma para que entiendan Mateo 24. Antes de que ustedes reciban el Espíritu Santo, van a tener una gran tribulación. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el mismo Pablo menciona lo que ya está escrito en el libro de los Salmos. Dice, todos se desviaron, todos los cristianos se desviaron. No hay uno justo, ¿verdad? Todos nos desviamos. Entonces, cuando nos desviamos, cuando estamos manifestando que somos como Judas porque negamos a Cristo, porque ya como cristianos lo negamos, el Señor nos llama y nos dice, arrepiéntete, viene y nos llama. Entonces, ahí es en donde, ya una vez siendo cristianos, nos desviamos. Entonces, ya para poder llegar al Señor, se nos presenta el evangelio más claro. Entonces, ahí es en donde ya debemos de anhelar ya siempre seguir al Señor, pero sobre todo mantenernos en el evangelio para que no nos engañen. Ok, huir de las falsas doctrinas. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los discípulos, aquellos días serán acortados. Si el Señor no me hubiera rescatado, yo anduviera en el mundo todavía. Todavía anduviera en el mundo. Entonces, si algunos dicen, mira, aquí está Cristo, o Cristo está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ver que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, mira, Él está en el desierto, esto es alegórico. Estar en el desierto es, mira, acá está el Señor. No, nosotros estamos en el desierto. Entonces Cristo literalmente no está aquí, no. Nosotros somos el templo del Señor. Nosotros debemos de buscar a Cristo en nuestro corazón. En nuestro corazón. Para conocerle en parte, no totalmente. Para verle en parte, no totalmente. También voy a ir a esas escrituras. No le crean, porque así como dice, mirad, Él está en las habitaciones interiores. No le creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Nosotros somos cadáveres cuando andamos en este mundo. Entonces, donde hay cadáveres, ahí se juntan los buitres. Ahí los demonios están comiendo carroña, que es cosas del mundo, sexo, mentiras, todo lo del mundo, amor al dinero, avaricia, puras maldades, homicidios. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas.
Esto nosotros aquí, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la luz que ya hay en nosotros ya resplandece. Ya el Señor está con nosotros y nuestra luz resplandece. Por eso dice ustedes son la luz del mundo. Ahora, después de eso dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto también de que la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Primero tiene que pasar esto. En parte pasa eso con nosotros, pero esa es la señal en la otra vida antes de la venida de Cristo. Acuérdense que siempre hay dos tiempos. Siempre hay dos. Entonces, la que podemos ver aquí materialmente y la que no podemos ver, que eventualmente la vamos a poder, solo la podemos ver espiritualmente. Y dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos, la séptima trompeta. Aquí en el mundo hay 6 trompetas, pero una vez que mueras, esa es la séptima trompeta. Entonces, si te viene la primera trompeta cuando se te predica el evangelio, te viene la segunda, hay castigo, viene la tercera, hay castigo, viene la cuarta, hay castigo, y tú sigues en el mundo, viene la quinta, pero antes de que venga la quinta dice el ángel, ay de las últimas 3 plagas. Las últimas 3 plagas, 2 son aquí en este mundo y una es en la otra vida, cuando vas a querer ver al Señor y no vas a poder. Esa es la séptima plaga. Pero acuérdense que la ira de Dios no es para siempre. ¿Ok? Dice, y de la higuera de aprender la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. Entonces, si te vino el invierno, yo acabo de hacer un estudio en relación, el invierno se acerca, o sea, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, la iglesia no quiere escucharnos, no quiere. Entonces me dice el Señor, me dice el Espíritu, ya la copa, el Señor, de la ira del Señor, ya la tiene en su mano. Ya la ira, ya se empezó a desatar la ira de Dios. Entonces viene el invierno, o el invierno ya ha comenzado. Entonces, ¿qué viene? Puro sufrimiento, puro sufrimiento. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, esto es idolatría. ¿Ok? Eso tiene que ver con todos los pecados, avaricia, que es idolatría, mentiras, sexo, lujuria, comiendo y bebiendo, que tiene que ver comiendo el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eso quiere decir comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en matrimonio. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. La venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, aquí hay un llamado, velad, estén despiertos. ¿Cómo están despiertos? Orando en todo momento, escuchando al Espíritu Santo para que te guíe, manteniendo el evangelio en tu mente, en tu corazón, para que no te creas que eres bueno,
sino que eres salvo a través de la misericordia de nuestro Padre, que nos mandó a su Hijo para ser redimido por la obra de Él, no por la tuya. Entonces, si ya tienes a Cristo en tu corazón, debes de seguirlo. Síguelo. Entrégale tu corazón, dile: Señor, yo quiero servirle. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra dejada, por tanto velar, porque no saben en qué día vuestro Señor viene. Hay dos tiempos. Una, aquí, cuando te viene la muerte. Hay personas que dicen: yo llegué a pensar eso, dije: no, pues yo voy a andar en el mundo, y ya lo que esté viejito, pues ya voy, como católico, ya entonces ya voy a misa, me confieso todos los días, qué sé yo, queriendo yo engañar al Señor, aunque en realidad eso es falsa doctrina. Velar, Cristo dijo: estén despiertos, velad, aliméntense de mi palabra y estén atentos a lo que les diga el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo a mí me da palabra, entonces yo la comparto para el que tenga oídos. Sí hay personas que escuchan. Para el que tenga oídos para escuchar. Entonces sí hay personas que están entrando en el arca. Sí las hay. El Señor me lo reveló. Dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa, Satanás, hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, para que a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, a la hora de tu muerte, que solamente el Padre sabe, debes de estar preparado, así como Pablo lo dice. El Mateo 26, del 63 y 64 dice: mas Jesús callaba. Cuando a Jesús se lo llevan preso, dice: el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes. Ahí está. Ahí está. Este es el versículo que la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es? Aquí está. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿qué vio Esteban cuando lo estaban apedreando? Vio al Señor. Y ahorita se los voy a poner. Lucas 21, del 34 al 36. Estad alerta, no sea que vuestro corazón... Esto tiene que ver con Mateo 24, estoy leyendo Lucas 21 y Marcos 13. Estén alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. O sea, cuando te mueras, si no estás despierto, si andas en el mundo, pues no vas a poder estar con el Señor. No vas a poder verlo. O sea, no vas a poder estar con Él para verlo cara a cara. Dice: porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué estar de pie? Porque dice: toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Entonces, fíjense bien. Cuando tú doblas tu rodilla ahorita y te doblas, te sometes a Cristo, al Señor,
a Jehová, tú eres salvo. Entonces, si tú vives sometido, cuando viene el Hijo de Dios, tú estás de pie, pero porque ya viviste sometido al Señor. Tú ya fuiste doblegado. El Espíritu Santo te ayuda a doblegarte. Entonces, pero si no lo haces, dice el Señor, lo juro, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. ¿Cuándo se va a doblar toda rodilla? Cuando veas toda la gente, todas las personas de todos los tiempos van a ver lo que miraron la generación de los apóstoles, de Pedro, de Juan. Vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros. Y todos vamos a llorar. Todos, los incrédulos, todos. Y por eso van a doblar su rodilla. Okay. Lucas 23, del 39 al 43. Ese ya se los leí, donde dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces yo estoy esperando la segunda venida. ¿Cuándo viene? Cuando me muera. Cuando me muera. Ahora, si el Señor quiere y me tiene por digno para que mi espíritu esté predicando cuando yo muera, entonces voy a seguir esperando su venida, porque nosotros no vamos a predecer, si es la voluntad del Señor, a los que durmieron. O sea, vamos a seguir predicando con vara de hierro. ¿Qué es la vara de hierro? El Evangelio. Es Cristo Jesús. Y yo con esa lectura voy a terminar, que es el Salmo. Entonces ahora vamos a Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es Esteban, una vez que les predica el Evangelio. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esta es la escritura en donde Cristo, una vez que les da las instrucciones es cuando asciende al cielo. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, Cristo, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, una nube de ángeles. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, a lo mejor era Miguel y Gabriel, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 7, 51 al 60. Aquí sí es Esteban, Hechos 7, 51 al 60. Una vez que les predica el Evangelio, le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, son bien duros. Ustedes tienen un corazón de piedra y no quieren. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. Dice matadores, pero parece que no es la palabra correcta. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no las guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso es lo que hacen contra nosotros cuando predicamos el evangelio. Crujen sobre todo los demonios. Oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Lo echaron al horno, así como a Sadrach, Mesach y Abednego, lo echaron al horno de fuego. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. ¿Ok? Pero ¿qué pasó aquí? Él no murió. Él no murió. O sea, su espíritu sigue vivo. Hechos 13 del 16 al 41. Ya hablando Pablo, dice: Entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de si se fijan cómo Pablo aquí les habla del evangelio comenzando desde cuando lo saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mataran. Y habiendo cumplidas todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Este es el evangelio. Mas Dios le levantó de entre los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella
promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas: mirad, burladores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Es una obra que si yo se las contara no la creerían. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para poder verdaderamente creer. Entonces, fíjense, aquí les llama burladores, pero también es un sinónimo de menospreciadores. ¿Ok? ¿Se acuerdan que también, vamos a lo que dice Pedro, para que le interrumpo si el mismo Pedro lo dijo? Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Sabiendo primero esto, hermanos, que en los postreros días, en tus postreros días, en los tuyos, antes de morir, vendrán burladores andando según tus propias concupiscencias, según sus propias, perdón. Burladores o menospreciadores, los que menosprecian a Cristo. O sea, si tú crees el Evangelio, va a haber personas que van a tratar de sacarte del Evangelio, que son los que menosprecian el Evangelio. Y te estoy hablando de cristianos que te predican un Evangelio diferente, que te dicen que vas a ser salvo por tus obras y no por lo que Cristo hizo por ti. Entonces, y muchos de ellos te dirán, en todo caso los incrédulos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, nosotros somos la tierra, ¿ok? Están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí mismo en 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hablando Pablo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, con Cristo, a los que durmieron en él, a los que creyeron en el Evangelio. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el espíritu de Pablo vive, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que creyeron el Evangelio. ¿Por qué? Porque los últimos serán. ¿Quiénes son los primeros aquí? El primero es Cristo. ¿Quiénes son los que siguen de ahí? Las primicias.
Entonces, y luego ya de ahí los que duermen en el Señor. Entonces los últimos van a ser los primeros. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta está en el libro del Apocalipsis, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces los que duermen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a la misma, a la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí también hay un llamado a los pastores, a los maestros, que algunas veces se preocupan, porque a veces por no entender, porque no está bien traducidos ciertos versículos de la Biblia. Por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, les dice lo que deben de tener los obispos. Yo uso la palabra los que Dios pone, por ejemplo, en una casa donde se congregan en una casa, y deben de estar alerta las personas que son iglesia y los que no son. En la traducción dice obispos, pero para mí hay otra palabra que usó Cristo, que es la persona que está a cargo, el capataz. Los capataces, esos son los requerimientos de los capataces. Los capataces son los que están en la casa, por ejemplo, en la casa de una casa, por ejemplo, los que vienen a la reunión en una casa. El capataz es el que pone su casa para que se reúna la iglesia, pero deben de estar atentos quién viene, porque hay personas del mundo que vienen escondidas y les quieren meter doctrina diferente, un evangelio diferente. Entonces, ¿qué debe de ser el capataz? Sacarlo, no, órale. O sea, decirle, no, sométete a la palabra de Dios, al evangelio. Si dice, no, ustedes están mal, entonces, ok, se le exhorta una vez, dos veces, tres veces. Y si no quiere hacer, se le trata como un gentil, se le expulsa. Porque la casa es del capataz. Entonces, el capataz tiene que tener ciertos requerimientos de que la gente se someta a él, a la autoridad que él tiene, que le fue impuesta por Dios. Entonces, muchos pastores, por ejemplo, se preocupan cuando sus hijos, vamos a decir un hijo de un pastor que nace en el seno cristiano, ese hijo se va a perder para que pueda nacer de nuevo. Él es pecador, entonces ¿cómo él no es, él está cubierto a través de la fe del padre, el pastor, y su esposa, obviamente? Entonces ese hijo, tengan en cuenta que se va a extraviar. Se tiene que manifestar el hijo de perdición en su vida. Porque si no, pues ese hijo va a decir, no, pues yo siempre he sido bien cristiano, yo nunca he desobedecido a Dios. Bueno, ahí ya está hablando el orgullo, ¿verdad? Ese ya es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que cree que sabe mucho, cuando en realidad tiene que reconocer que es pecador. Tiene que caer al mundo, y de hecho esa es una caída, el creer que nunca, él siempre ha sido bueno, y no es así. Entonces, el hijo de perdición, aquí mismo lo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tú mismo te haces pasar por Dios. Nosotros mismos pensamos que tenemos una mente mejor que la de Cristo.
que la de Jehová. Ahí está hablando de nosotros mismos. El hijo de perdición somos nosotros mismos cuando andamos en el mundo y pensamos, tenemos un razonamiento en donde nos justificamos a nosotros mismos. Entonces, ese es el hijo de perdición. Entonces, antes de que venga el nacer de nuevo, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dice, ¿no se acuerdan de cuando yo todavía estaba con ustedes y les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. Porque ya está en acción, ¿se fijan? Ya está en acción el ministerio de iniquidad. No es de que va a venir en el futuro, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, toda persona que se sale del evangelio y que se cree bueno, aquí estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente incrédula, aquí estamos hablando de iglesia, de cristianos. ¿Ok? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo pierden la salvación la mayoría de la gente? Cuando la mayoría de la gente piensa, oh no, yo sí estoy cumpliendo lo que Cristo dice, aquellos no, por lo tanto aquellos no son salvos. O sea, se creen buenos, en lugar de decir, gracias Padre mío por su Hijo amado que me sanó, que pagó por mí mis iniquidades, Señor. Yo soy un pecador, usted lo sabe. Entonces, en la medida de que te reconozcas lo que eres y que solamente eres justificado por la obra de Cristo, no por las tuyas. Entonces, cuando recibimos la fe, ese también es un regalo. Tampoco no podemos decir, yo tengo mucha fe, tú, cállate, tú ni tienes fe. No, eso es soberbia, eso es vanidad, eso es soberbia, eso es orgullo. No, hermanos, tenemos que tener en cuenta que si nosotros, el Señor, nos rescata y nos lleva, es por la misericordia de Él, no por la nuestra. Tengan en cuenta siempre eso. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, 1 Corintios 15 del 20 al 58. Yo solamente les iba a leer el 55, el 54. Dice, y cuando esto corruptible, pero ustedes lean todo lo que el de 1 Corintios 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Por eso no debemos de predicar la ley, debemos de predicar el evangelio. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, nada pueden hacer sin mí. Entonces no se gloríen ustedes. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 13 del 8 al 12. Una vez que viene Cristo, esto es lo que dice Pablo, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará.
Yo estoy predicando ciencia, conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? No lo conocemos todo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Juan menciona también que dice que una vez que venga Cristo, dice, entonces seremos semejante a Él. No somos semejantes a Cristo, no lo somos. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, de Jehová, pero Adán pecó. Entonces, ¿cómo vamos a ser semejantes a Dios si pecamos? Si son? Entonces, ya una vez que venga Cristo, entonces vamos a regresar a lo que era Adán. Entonces seremos semejante a Dios. Yo aquí me pasé también y quería mostrarles en relación a la carne. O sea, primero es lo carnal y después lo espiritual. Por eso en cada cristiano, eso también yo se los quería decir ahí en Primera de Corintios 15, que ahí menciona en relación a la carne. Primero es lo carnal, después lo espiritual. Cristo se hizo carnal y después espiritual, aunque él ya era espiritual antes de venir. O sea, él ya estaba, Cristo estaba hablando con el Padre cuando la creación, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en plural. Entonces Cristo ya existía. Entonces, vayan estudien Primera de Corintios 15. Segunda de Tesalonicenses, creo que ya se los leí. Dice nadie. Sí, ya se los leí ese. Ahora vamos a Apocalipsis, donde menciona acerca de perseverar. ¿Ok? Acerca de perseverar. Apocalipsis 2, 18 al 29. Les voy a leer el contexto, no nada más el versículo. Dice, y escribe al ángel, al mensajero, al que predica, de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. Aquí hay obras. Amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí hay obras, ¿ok? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hay que ver y estudiar lo que hizo Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, esta es una de las razones porque yo siempre ando contendiendo por el verdadero evangelio y diciéndole a la gente, eso es idolatría. Entonces, si yo no lo digo, el Señor tiene eso contra mí si yo no lo digo. Entonces, por eso la gente se molesta, por eso mucha gente cristiana me aborrece cuando le digo, eso es idolatría. Hablando de la doctrina, ¿ok? Entonces, uno de predicador, no podemos tolerar eso. No lo podemos tolerar, porque fíjate lo que dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Para empezar, una mujer no debe de enseñar. Pablo lo dice claramente. Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí está hablando de comer del mundo. ¿Ok? Y le he dado tiempo para que se arrepienta a la mujer.
que también es una iglesia, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Ahí está. Yo siempre le digo, no les conviene. ¿Para qué peleas contra la palabra del Señor? Si a ti te gusta el mundo, bueno, vete al mundo, pero Satanás te va a dar duro, te va a meter en gran tribulación. ¿En cuál en cuál plaga vas? Solo que lo que te ha dado el Señor no ha sido suficiente, la que viene es peor. Arrepiéntete. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, o sea, a los que tienen la misma mentalidad que ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, ¿cuáles obras? Las que salen de su corazón. Cristo dijo, lo que comes y lo que bebes, eso no te hace impuro. Lo que sale de tu corazón, eso es lo que te hace impuro. Homicidios, idolatría, todo eso. Dice, y a sus hijos, o sea, los creyentes de esa falsa doctrina, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que soy. Aquí está, mire, se los voy a poner de otra forma. Y yo lo he visto, hermanos, lo he visto una y otra vez. Por ejemplo, está un predicador aquí en el condado de Orange, muy famoso, ha vendido millones de libros. Ah, anda predicando falsa doctrina. Predica el evangelio, pero luego lo tuerce. Predica falsa doctrina. Entonces, tiene un hijo que es homosexual. Entonces, por no someterse él a la voluntad de Dios, no sabe guiar a su hijo homosexual. Todos somos pecadores, ¿ok? Todos somos pecadores. Entonces, el que tiene pensamientos sexuales, ese no es el pecado. Todos somos pecadores. Así como una persona tiene pensamientos de mentir y miente, el hecho de que tenga los pensamientos, que le vengan pensamientos, somos del mundo. Todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea homosexual no lo hace más o menos que ninguna persona. Entonces, ¿a quién mandó a Cristo a salvar? A todos, ¿ok? Entonces, el hecho de que él tenga pensamientos homosexuales, el Señor le llama para que siga a Cristo, así como a todos, porque a mí me gustan gustando las mujeres. Todavía se me hacen atractivas las mujeres. A veces yo miro unas mujeres muy atractivas, entonces en mi corazón, en mi mente no las debo de desear. Ahí está la pelea. Entonces, el hecho de que yo me atraiga a una mujer, eso no me condena. Me condena cuando llevo a cabo el estar con ella físicamente o simplemente en mi mente que yo me masturbe pensando en una mujer. Eso me hace ya pecador. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Cuando Cristo pone en nuestra mente otros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? El seguir a Jehová. ¿Pero a esa persona le van a seguir gustando los hombres? Sí, sí. Así como a un heterosexual le siguen gustando las mujeres. Eso no lo condena. Lo condena el no seguir a Cristo. Porque la palabra dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles son las tinieblas? El amar este mundo. Es obvio que es más difícil para una persona homosexual porque tiene que renunciar al mundo, pero también lo tiene que hacer el heterosexual, aunque el heterosexual se puede casar, pero va a tener toda clase de problemas también, dice Pablo. Entonces, ¿qué pasó con esta persona?
esta persona lo llevó con los mejores doctores, lo llevó con los mejores supuestamente que tenían don de sanación. Su hijo se suicidó. ¿Ok? Ahora, si tú tienes el don a través del Espíritu Santo, tú tienes la paz, por qué te vas a sentir mal sabiendo que tu hijo ya se fue con el Señor? Pero si se suicidó, es obviamente porque no tenía paz. ¿Y por qué no tenía paz? Porque andaban enseñando mal. Entonces, una persona que enseña mal no tiene paz. Y por no tener paz, se llega al extremo del suicidio. Eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera, porque cada persona individualmente le da cuentas a Dios. Ya no es como antes de que el padre pagaba por los pecados del hijo, no. Los hijos están cubiertos, por la fe de los padres los hijos están cubiertos, pero los hijos tienen que pasar sus propias tribulaciones, tienen que ser como Judas, deben de entender eso. Entonces, nosotros no podemos esperar que nuestros hijos no sufran. Es como es como decir, hijo, tú eres mejor que Cristo, tú no vas a sufrir. Por Dios, eso no es real, no es real. Todos vamos a pasar por tribulación. Entonces ya de cuándo se conviertan al Señor, ya depende de cuándo. Te manda la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta y no quieres. Bueno, llega un extremo en donde, bueno, si no quieres, está bien. Dice, y a su hijo se heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tienes, reténlo. El Evangelio. Reténlo hasta que yo venga. Al que venciere, o sea, hasta que te mueras, hasta que tu cuerpo ya muera, hasta que duermas. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está, la autoridad sobre las naciones. Pablo tiene autoridad sobre las naciones. Pablo anda predicando. Juan tiene autoridad sobre las naciones. Él anda predicando. Él anda predicando. Esteban, él anda predicando. Dice, y las regirá con vara de hierro. Ahí está, la vara de hierro es Cristo. Entonces, el Evangelio es la vara de hierro. Entonces, ¿cómo reina Cristo? Con su Espíritu. Y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, obviamente alegóricamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a lo que dice Pablo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a nosotros que estamos vivos, y a los muertos, a los que durmieron, y a los que no creyeron también, en su manifestación en su reino. Para el que siguió al Señor, la venida de Cristo son buenas noticias, pero para el que no creyó, esa es parte de la ira de Dios. Dice, ay de ti que esperas el día. Dice, y no sabes que en realidad vengo enojado contra ti. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay personas que se enojan cuando las reprendemos, las exhortamos o le redarguimos lo que está haciendo mal, pero lo hacemos por amor a ellos.
O sea, mira, no te conviene. Conviértete al Señor y Él te va a ayudar. Él te ayuda. No, ok, pues está bien, no quieren. Entonces debemos de exhortar con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, eso ha pasado, hermanos, ahorita está pasando esto, teniendo comezón de oír, se amontonará al maestro conforme a sus propias concupiscencias. Una y otra vez yo lo veo, hermanos. No, esto no es así. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida estará cercano. El Señor nos dice cuando vamos a partir, pero solamente a los que le sirven. Hijo, tu tiempo está cerca ya. Hace esto, ¿verdad? Ya vienes conmigo. Está bien, Señor. Entonces dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, el Evangelio. La fe de que Cristo es nuestro Salvador. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman en su venida. Entonces yo quiero terminar con el Salmo 2. Déjenme leerles antes del Salmo 2, Lucas 16, que nunca se los leí. Ay, perdónenme. Dice, aquí está hablando de la separación. Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto también aplica a los pastores que se deleitan en la palabra de Dios, pero nunca le predican a nadie en el evangelio. O sea, siempre están ahí para que les sirvan y no. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estas son las personas que sufren. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense bien, ¿ok? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿En dónde? En el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Fíjense que dijo Padre Abraham, no dijo, ¿quién será ese? Lo reconoció, que era Abraham. Eso está hablando de un cristiano. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él quería alabar a Jehová. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, Dios nos da bienes. ¿En dónde los quieres? ¿En este mundo o en el otro? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, o un gran abismo, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden y de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos, ¿se fijan? Moisés anda predicando, y los profetas, y los apóstoles. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. O sea, no van a creer, porque aún el mismo Moisés, el mismo Pablo, el mismo Juan andan predicando, Elías andan predicando en alguna parte del mundo, y la mayoría de la gente no cree. Entonces yo quiero terminar con el Salmo 2. ¿Ok? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Aquí tiene que ver también con los burladores o con los incrédulos, con los burladores. Lo que dice la profecía, en los últimos tiempos habrá burladores de hombres. Que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Aquí está hablando que nuestra lucha es contra demonios. Entonces ellos quieren otra vez atraernos con sus lazos y sacarnos del Señor, dice el que, o sea, y están peleando contra Jehová y contra el Cordero. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué hizo Cristo con los demonios? Empezaba alguien a hablar, le decía, cállate, sal de ahí, sal de él. Eso hizo Cristo. Eso sigue haciendo Cristo en el corazón y en la mente de las personas, porque son demonios los que, o sea, nuestra lucha no es contra personas, es contra potestades, es contra demonios. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte, Cristo. Yo publicaré el decreto. Aquí está hablando de una profecía que se cumple en Cristo. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué oyó Pedro y Juan y Jacob cuando fueron con Jesús en el monte? Este es mi hijo amado. Él escuchó la voz de Jehová. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo con su palabra, esa es la barra de hierro, pero para nosotros Cristo es la vara de hierro, el evangelio. Dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, a través del Espíritu Santo. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y fíjense bien, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Se fijan? Vayan a lo que dice a las bienaventuranzas. Bienaventurados los que en él confían. Confía que eres salvo por la obra de Cristo Jesús en el Evangelio, y cuando te vengan las tribulaciones,
mi Señor Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos. Hágase, Señor, su voluntad y deja que sea Él quien te salva de tus tribulaciones. Entonces, con eso termino. Yo les iba a dar más versículos en relación a la vara de hierro. Apocalipsis 12:5 y 19:5. Entonces, en simples palabras, la segunda venida de Cristo es cuando te mueres, porque el reino de Dios, el reino de Cristo no es de este mundo, es espiritual. En la segunda venida de Cristo, entonces toda rodilla se doblará. Pero acuérdense, nosotros ya entramos en el reino de Cristo cuando creemos en el Evangelio, ¿verdad? Pero solamente vemos como en espejo. Pero cuando le veamos a Él cara a cara, entonces seremos, cuando Él nos dé ese cuerpo que nadie ha visto, entonces vamos a ser semejantes a Él. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.